Del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan lleno de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Nos encontramos en el tercer domingo de Pascua. Hoy escuchamos a los discípulos de Emaús, cómo 2 discípulos de Jesús se retiran de Jerusalén, van a su lugar que es Emaús o se dirigen hacia allá, y van apesadumbrados, tristes, porque las cosas no salieron como ellos pensaban. Ellos expresan que el Mesías era un profeta que tenía mucho crédito, pero al final de cuentas murió. El hecho de que se retiren de Jerusalén es simbólico, porque Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad de las promesas, es la ciudad donde se encuentra Dios. Y se van alejados, decepcionados de ese lugar que representa la presencia de Dios, porque las cosas no han salido como ellos pensaban. O porque se encontraron con un Jesucristo el cual hablaba hermosamente bien, pero no resultó como ellos creían. O al menos hasta ese momento como creían. Pero el problema de fondo y el cual podemos reflexionar es que ellos tenían una idea de lo que tenía que ser el Mesías. Para ellos el Mesías tenía que ser alguien elocuente, alguien que podría sanar o que sanaba, que hablaba hermoso, que curaba enfermos, que la gente lo seguía. Pero habían olvidado todos los textos del Antiguo Testamento que hablaban de lo que tenía que padecer el Mesías. O sea, habían elegido una visión muy particular del Mesías y la fundamentaban, pero habían relegado o dejado o no habían puesto atención a la otra parte que también incluía la misión de Cristo, que era la cruz. Por eso ese peregrino Jesús que se les aparece
les explica estos textos. O sea, el Mesías no solamente es aquel que viene con su poder a salvar a su pueblo, también es aquel que viene a tomar los pecados del mundo, también es aquel que viene a cargar con la cruz para redimir al mundo. Tanto la cruz como la hermosura de la predicación o de la sanación son parte del mismo mesianismo. Estos discípulos se habían enfocado únicamente en un aspecto, en la idea que ellos tenían del Mesías. El entendimiento se les abre y su corazón se acelera cuando empiezan a entender esa otra parte importante de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida tenemos una idea de cómo tiene que ser Dios para nosotros, de cómo tiene que ser Jesús para nosotros, de cómo tiene que ser la iglesia para nosotros? Y se nos olvida que en ocasiones, o en muchas ocasiones, la misión de Dios, Jesucristo, también implica la cruz, implica la tristeza, a veces implica la decepción. Pero todo eso es la iglesia, todo eso es la misión de Dios, todo eso es Dios. El Señor nos conceda la gracia de que nosotros no nos alejemos de la presencia de Dios o del lugar que representa a Dios o de Jerusalén, solamente porque tenemos ideas de cómo tienen que ser las cosas. Y aquello que estamos viendo y contemplando no se adecua a lo que yo considero que debería de ser. Pero la cruz, pero el dolor, también forman parte de la iglesia. También forman parte de la salvación que nos ofrece Jesucristo. Bendición.